A ver, vamos a revisar este problema que dice que demuestres que si una función f es analítica en un dominio D, y si se cumple que su parte real o que su parte imaginaria son constantes en D, entonces f de z tiene que ser constante en D. Para resolverlo tenemos que utilizar este teorema obtenido del SIL de variable compleja, que dice que si una función compleja f de z dividida en sus partes real u de x, y e imaginaria v de x, y es analítica en un dominio D, entonces las funciones reales u y v, que son estas que acabo de escribir aquí, satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo punto de D. Entonces, pues la demostración es muy sencilla. La primera parte, pues hay que recordar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos dicen que la derivada de la función u con respecto de x tiene que ser igual a la derivada de la función v con respecto de y que la derivada de la función u con respecto de y tiene que ser igual a menos la derivada con respecto de x de la función v. Ese es el primer paso porque sabemos que por el teorema tienen que cumplirse las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Entonces estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Después, lo que tenemos que hacer, lo que nos dice el problema es demuestra que si f es analítica en un dominio D, es decir, que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y se cumple que la parte real o que la parte imaginaria son constantes, entonces aquí lo que tenemos que hacer, el paso 2, sería suponer. Primero vamos a suponer que u de x, y es una constante, ¿no? Vamos a llamarle constante 1. Entonces, suponiendo esto, podemos empezar la demostración con estos dos puntos. Lo primero es, tomando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que ya sabemos por el problema que sí se cumplen, entonces la derivada de u con respecto de x, pues u es una constante, entonces la derivada de una constante con respecto de x pues va a ser 0, ¿no? Entonces aquí tenemos que la derivada de u con respecto de x pues va a ser 0. Y pues de la misma forma para u de y. La derivada de u con respecto de y también va a ser 0. Entonces, del punto 3 y el punto 1 podemos sacar las siguientes igualdades, que sería que b de y es igual a 0 y que b de x es igual a 0. ¿Ok? Después, para el punto 5, tomamos esta primera ecuación y la integramos a ambos lados con respecto de y. Entonces tendríamos la integral con respecto de y de y es igual a la integral de 0 de y. Ahora, por el teorema fundamental del cálculo, pues sabemos que esto es igual a, pues v solamente, ¿no? A la función v. Y sabemos que la integral de 0 es una constante. Pero en este caso, como no sabemos si existe alguna función dependiente de x que nos pueda dar esa constante, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir que esto es igual a una función dependiente de x. ¿Ok? Tiene sentido, porque si tú derivas con respecto de y una función dependiente de x, entonces te va a dar 0, que es justo lo que tenemos aquí. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos un resultado importante para la demostración. En el punto 6 lo que vamos a hacer es tomar este mismo resultado que acabamos de obtener y lo vamos a derivar a ambos lados con respecto de x para obtener esto. Entonces, v derivado con respecto de x sería la derivada de g de x, ¿de acuerdo? Pero por el punto 4 sabemos, tenemos esto. Por el punto 6 tenemos esto. Entonces tendríamos la siguiente igualdad, que sería la derivada de g de x es igual a 0. Después, para el punto 7, lo que tenemos que hacer es volver a integrar, pero ahora con respecto de x. Y esto sería 0 de x. Como aquí ya integraste con respecto de y aquí vas a integrar con respecto de x, ya no existe una función ni dependiente de x ni dependiente de y que nos vaya a resultar en esta integral. Aquí sí nos va a resultar una constante.
¿De acuerdo? Entonces aquí por el teorema fundamental del cálculo lo que tienes es g de x. Y como te repetí aquí, pues vas a tener una constante. La que vamos a llamar constante 2 porque a la otra ya le pusimos constante 1, ¿no? Entonces aquí tienes g de x es igual a la constante 2. Y aquí tienes que v, que v es igual a g de x. Entonces, por estos dos resultados, puedes decir que v es igual a la constante 2. Entonces, por el punto 8 y por el punto 2 en el que consideraste u como una constante, entonces tienes que f de z es igual a la constante 1 más y por la constante 2, aquí tenemos, esto era v de x, y y esto es v de x, y, que obtuvimos aquí, ¿no? Entonces, pues esto, ¿a qué es igual? Pues esto es igual a una constante, ¿no? Entonces aquí decimos, por lo tanto, si suponemos que u de x, y es constante, entonces v de x, y es constante y por lo tanto, pues f de z también es constante, ¿no? Pues la suma de dos constantes, pues también es una constante. Entonces ahí ya queda resuelto el problema. La demostración. Lo que tendrías que hacer con más pasos es, si en el paso 2 primero pusiste que la parte real, es decir, acuérdate aquí que la parte real de f de z es igual a u y que la parte imaginaria de f de z es igual a v. Entonces, que aquí ya pusiste en el punto 2 que la v es constante, lo que tienes que hacer ahora es el mismo procedimiento, pero cuando la v es constante primero, y por lo mismo vas a obtener al final esto es el mismo resultado, pero ahora con la u también va a ser constante. Si tomas una constante, la otra también va a ser constante. Entonces esto ya demuestra en la totalidad que si se cumple que la parte real o que la parte imaginaria son constantes, entonces forzosamente la función z tiene que ser constante en D. Y ese sería para el primer problema.